Colombia es un país con una diversidad sociocultural enorme. Las distintas poblaciones, afrodescendientes, indígenas, blancos, mujeres, comunidades LGTBI, entre otras, evidencian una heterogeneidad sustancial que ha influenciado en la interacción social a lo largo de la historia. Trataremos de demostrar cómo en Colombia las experiencias y perspectivas de los actores con posiciones sociales diversas permiten comprender la configuración jerárquica de la identidad. Esto con el fin de entender que la identidad ha sido uno de los principales factores que ha permitido jerarquizar a las poblaciones para poder gobernarlas en nombre de la raza, la civilización y el progreso. En este orden de ideas, como primer paso, es imperativo comprender la historia, pues esta permite evidenciar cómo individuos de orígenes diversos conciben su identidad y desde ella construyen sus perspectivas morales y modulan sus interacciones sociales. Empezamos a mediados del siglo XIX. Viajeros europeos como Charles Saffray, Edouard Francois, André y Armand Reclus decidieron explorar rincones colombianos. Sus grabados muestran el día a día de comunidades con orígenes identitarios diversos y la interacción entre estas. Además, los grabados vislumbran cómo algunos grupos se sobreponían a otros en tanto a su identidad. Un ejemplo de ello se evidencia en cómo se muestra un individuo que, por el hecho de ser indígena, debe cargar al hombre blanco europeo. Más aún, los títulos asignados a diversos grabados delatan sesgos derivados de la posición socioeconómica de los viajeros europeos. Por ejemplo, nombrar un grabado En busca de salvajes nos indica un racismo regente en las relaciones sociales. Por otra parte, en 1928 se dijo: los indígenas son hombres animales con hábitos de animales, los negros tienen un espíritu de perpetua infantilidad y los mestizos representan personas inservibles para la unidad política y económica de América. Laureano Gómez en Interrogantes para el Progreso. Gómez vivió entre 1889 y 1965. Conservador, miembro de la élite política de su época, estaba inmerso en pensar la construcción de la nación colombiana en términos de homogeneización de ciudadanos. Su posición política y económica le permitió estar en discusión con las teorías sobre eugenesia o la limpieza social que circundaban en Europa. También asumió una postura paternalista entendida como el control de la vida social, pues pensaba que la diversidad era un obstáculo, ya que las poblaciones mestizas, indígenas y afrocolombianas no encajaban en sus categorías de lo bueno, que básicamente eran la raza blanca, que él veía como sujetos que sí eran aptos para construir Colombia. El historiador Santiago Castro Gómez ve en los discursos eugenistas también un interés económico específico. La industrialización requeriría de una clase obrera en buenas condiciones, dispuestas a trabajar y en consecuencia se dio la intervención estatal en la vida privada de las personas. Nacido en 1923, el indígena del Cauca, Juan Gregorio Palechor, critica fuertemente la cultura externa a su sociedad. Esto tanto en las creencias como en la forma de solucionar conflictos. Juan Gregorio Palechor fue un líder indígena que dedicó su vida a reivindicar los derechos de su comunidad, participando activamente en organismos como el Consejo Regional Indígena del Cauca y desarrollando programas educativos que beneficiaron ampliamente a la comunidad indígena. Él evidencia las diferencias en las formas de pensar y actuar en el mundo. Para él, los mestizos, quienes tenían el poder en la sociedad, lograron crear conflictos en contra de las comunidades indígenas para arrebatarles las tierras y posiciones políticas. De igual manera, reniega contra el intento de imponerles sus creencias y su cultura a los indígenas en aspectos como la religión y la política. Adicionalmente, reflexiona. En ese caso, como nosotros no teníamos ninguna relación social con vecinos o gentes, pues para nosotros era nerviosidad, era un temor ir a la escuela donde se iba a conocer más gentes, pues tendríamos el gran problema de nuestra incapacidad. Por medio de esta reflexión, se refleja una sensación de discriminación y de temor hacia la sociedad externa, hacia la sociedad dominante. Para evitar conflictos, la población indígena prefería mantenerse aislada, pues temían a los blancos y al gobierno, ya que no querían perder sus únicas pertenencias, las cuales son las tierras dentro del resguardo indígena. Y llegamos a la actualidad, un hoy que no se despega de estas lógicas discriminatorias en tanto a la identidad.
En un podcast se evidencia una situación de discriminación por parte de un humorista del programa Sábados Felices, quien interpreta a un personaje de color resaltando ciertas características y prejuicios condenados por la mayoría de los afrocolombianos. Es un blanco que se pinta de negro y es un negro representado como tonto, inútil y flojo. Todos los prejuicios están siendo aquí exacerbados. Aún hoy en día existe un conflicto que ha estado presente en la mayor parte de la historia del país, donde los afrodescendientes han recibido muestras de desprecio hacia su cultura y tradiciones, así como de sus características físicas. Observamos en grandes o pequeños actos cómo los actores sociales en sus posiciones son los responsables de reproducir una jerarquía entre las distintas identidades de los grupos sociales. Ya hecho un recorrido histórico, no podemos obviar los efectos de esta problemática en la actualidad. Bueno, ¿de dónde vienes? Yo soy del Valle del Cauca. ¿Y qué tan identificada te sientes con tu origen? Pues no, pues la verdad, pues no mucho. Pero pues sí, mis papás me hablaban mucho que de donde nosotros veníamos era una parte donde todos como que no nos indiscriminaban. Nos aceptaban como éramos. Y pues que nunca habíamos tenido problemas por ese lado. ¿Cómo crees que tu procedencia afecta tus relaciones sociales y económicas? Pues económicamente no me parece que afecte, porque pues igual yo vengo de un origen económico pobre, ¿no? Pues, pero no, siempre hemos tenido lo necesario. Nunca hemos caído como nos ha hecho falta nada, porque hemos trabajado y gracias a Dios a mi trabajo pues he podido salir adelante. ¿Alguna vez te has sentido discriminada? Y si sí, ¿cuándo? No, realmente no, sinceramente no, pero mi hija sí. ¿Y cuándo? ¿Nos puedes contar? Mi hija es ya cuando entró a hacer el bachillerato, salió de su primaria y se fue y la metí a un colegio privado en bachillerato. Tuvo una experiencia muy fea, entonces eso la marcó y mi hija, este es el momento que ella recuerda mucho eso. ¿Y nos puedes contar un poco de la experiencia? Pues ella me contó que ella en el momento, ella no me contó esa experiencia, ella se quedó callada. Ella ya después de unos años, fue que ella como a los 2-3 años de haber tenido esa experiencia, en ese colegio duró un año nomás. Y ella salió de ahí, pero ella no me contó la experiencia. Ella ya como a los 2 años de haber salido del colegio, me dijo, mami, mira, pasó esto y esto. Y entonces yo le dije, pero ¿y por qué no me lo contaste en el momento? Y eso la marcó a ella mucho. Ella la marcó. Okay. Bueno, sí. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿de dónde vienes? Del departamento de Boyacá, del municipio de Úmbita, la vereda de Cisarriba. ¿Y qué tan identificada te sientes con tu origen? Soy orgullosa de ser del campo, a pesar de que allá solo viví 14 años y llevo 25 en la ciudad. Ok. ¿Crees que tu procedencia afecta tus relaciones sociales y económicas? Sí, en la falta de estudio, pues la falta de oportunidades que se tiene en el campo para estudiar son pocas, porque no hay acceso al bachillerato cerca, toca desplazarse hasta el área urbana. Entonces, pues estudiamos poco. Ok. ¿Y alguna vez has sentido discriminación por tu origen? Sí, al buscar un empleo, por la falta de experiencia en la industria, en las empresas, entonces no le dan a uno el empleo. Este hijo de puta país hipócrita que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución a la construcción de la nación, no respeta nuestra humanidad. Hoy encontramos a Carlos Angulo, quien alega haber sido ofendido por los uniformados. Se me acercó un policía y me dijo exactamente, negro, una requisa. Yo le respondí al policía que no aceptaba que nadie me llamara así, ni negro, ni moreno.